Empezamos ahí. Bien, hermanos, Proverbios, capítulo 16, versículo 25, hermanos. Versículo 28, hermanos, perdónenme. Dice la palabra: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Amén. Amén. Señor, rogamos que en esta mañana, bendito Rey, cada uno de nosotros se sepa amado, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, se sepa protegido, se sepa guardado, Señor. Que cada uno de nosotros recuerde que a pesar de cualquier cosa, tú estás al control de todo. Que no solo eres como un padre que protege a su hogar, pero más allá de este no puede, Señor, sino que eres como un padre que es omnipotente, que nadie le hace frente, que nadie puede contra él y que jamás permitirá que le suceda algo a los suyos por sorpresa o algo que él no controle. Te rogamos para que en ese sentir todos, Señor, te alabemos, porque muchas son tus misericordias. Porque a pesar de nosotros y nuestros errores, Señor, tú permaneces fiel. Y a través de Cristo, Señor, y su justicia, tú nos ves, Señor. Te alabamos y te adoramos. Te pido ayuda por el afligido, por el cansado, Señor, por el desesperado, Señor, por el ciego, Señor, para que hoy, amado Rey, como niños con temor, huyamos a tus brazos, mi Señor, y ahí descansemos tranquilos. Damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Proverbio 28 dice del capítulo 16: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Imaginemos un escenario, hermanos, en la familia. Hay muchos niños en la playa haciendo castillos de arena durante horas. Imaginemos que alguno de ellos es un virtuoso constructor nato y ha hecho una obra de arte. Pero de pronto, hermanos, en todas las familias y en todos los contextos, hay alguien que no es tan amoroso y llega y destruye el gran complejo de arena que construyeron sus amigos o sus primos o sus hermanos. ¿Qué tipo de niño, hermanos, es el que puede obtener placer destruyendo el trabajo de otros? ¿Qué tipo de persona podría ser aquella como aquel niño que llega y después de un arduo trabajo patea y destroza y se avienta o cae sobre él, sobre el castillo, hermanos? Obviamente podríamos decir que son personas malas, son personas destructoras que se deleitan en la miseria o el sufrimiento, la destrucción, la división. Y son personas que aparentemente, hermanos, no manifiestan que son así, pero con sus hechos lo demuestran.
Por ejemplo, hermanos, una persona que causa división en las iglesias no siempre va a ser una persona perversa. Voy a decirte por qué. Porque si físicamente hablando o manifestando la perversión, porque si fuera una persona aparentemente maligna y perversa, los demás no lo siguen. La persona, hermanos, que causa división en una iglesia o en una familia, es una persona que llama la atención de los demás por alguna virtud que pueda tener o alguna manifestación hipócrita. Digo hipócrita porque realmente dentro de su corazón no lo hay. ¿Recuerdan estudiando los que se oponen al Señor, la historia de Moisés con Coré, Datán y Abiram? ¿Recuerdas las multitudes que seguían a Coré? Y recuerdas que aún los seguidores de la congregación de Israel de Moisés hacían caso a lo que Coré decía, hermanos, porque simplemente quedaron en silencio o se enojaron en contra de Moisés después de que Dios mató a todos aquellos que siguieron a Coré. Entonces podemos imaginarnos a Coré como una buena persona aparente, hermanos, muy elocuente, tal vez aparentaba amor, tal vez aparentaba ser un buen líder, hermanos, o simplemente una persona que no hacía daño a nadie y por eso la gente le creía, porque es imposible que gente en sus 5 sentidos siga a una persona la mayoría de las veces que sea evidentemente miserable y perversa. Tendrían que ser convencidos por el mismo Satanás, como aquellos que siguieron a Hitler o a Nerón o a Napoleón o a hombres malos, hermanos. Y dice, el hombre perverso levanta contienda. Y en estos tiempos es bueno, hermanos, porque las iglesias, no únicamente nuestra congregación ha sufrido división, sino la iglesia de Cristo ha sido golpeada. Algo hermoso, hermanos, es que la iglesia de Cristo jamás va a estar dividida, sino Él va a dividir lo que es de lo que no es. Aunque esta declaración sea como muy maligna ante los ojos de aquellos que se dividen. Como si nosotros fuéramos los que seccionamos o les llamamos apóstatas o algo así. Pero no, hermanos, el resultado de las personas que causan división es destrucción y muerte. Y según la Escritura son perversos. El hombre perverso levanta contienda. Y es así como este niño. Normalmente, hermanos, los hombres que levantan contienda y división, porque la contienda tiene que ver con 2 o más grupos que están divididos y hay guerra entre ellos. Y normalmente los que hacen esto son los que no trabajaron para poder hacer ese castillo de arena. Son los que con facilidad lo destruyen y no les causa ningún problema. ¿Por qué crees que no les duela? Porque no hicieron nada ellos. Porque aquellos que hacen, hermanos, aquellos que trabajan, aquellos que se esfuerzan en poder construir ese castillo de arena, hermanos, pues obviamente lo que menos quieren es que sea destruido. Lo que menos quieren sea destruido. Es como cuando las familias, por ejemplo, son destruidas por alguna pareja de algún hijo o de alguna hija que tiene este espíritu perverso de división y comienza a arrancar a la hija de la familia y la hija se divide de los padres, de los hermanos. Es una persona que no le importa las horas y desvelos del padre y madre de esa familia que lograron tener una unidad hermosa y que fácilmente llega y arranca y despedaza. O aquellos que son contratados en negocios en donde el dueño y la familia han trabajado mucho y algunos llegan a puestos altos y ellos se encargan de llevar a la ruina a la empresa sin dolor. ¿Por qué? Porque ellos no trabajaron. Lo mismo es en la iglesia, hermanos. Aquellos que han causado problemas y estragos en la iglesia son personas que no trabajaron o no perseveraron, porque algunos se caracterizan para ser seguidores por trabajar por un tiempo, para llamar la atención, para encender la luz y que los vean y después apagan y tratan de llenar de tinieblas el resto. Y es como este niño, hermanos. ¿Qué tipo de niño es el que obtiene placer en destruir una obra de arte de su familia, de
de sus hermanitos o primos, hermanos. ¿Quién se va a deleitar en ver cómo sufren otros al destruir lo que han construido, hermanos? Y la Biblia a estos les llama torcidos, pervertidos, escarnecedores, difíciles de soportar. Y la Biblia puede indicar que tal comportamiento es demoníaco. Toda persona que levanta contienda o causa división, aunque aparente ser una mansa ovejita, la Biblia dice que son torcidos, que son pervertidos, que son difíciles de soportar. Y tal comportamiento es demoníaco, hermanos. Y en realidad tendríamos que verlos como tal, como demoníacos, sin llegar a odiarlos, pero sí tener mucho cuidado con tales personas. Vigilarnos y cuidarnos. ¿Qué pasa con un Carlitos destructor? Cuando sus primitos o sus hermanitos hacían algo así y él llegaba a tirar las fichas, la ficha de mero abajo para destruir. Había una frase que yo escuché mucho tiempo que era: cuidado, ahí viene Carlitos. Cuidado que ahí viene. Era tremendo, hermanos. Y es en realidad nosotros como iglesia y como familia tenemos que decir: cuidado, porque estos destructores, pervertidos, difíciles de soportar, están tratando de hacer daño. Para eso se necesita mucha madurez, hermanos, porque muchos de nosotros somos movidos por una falsa compasión, un falso amor sin justicia. Ay, mira, pobres, yo no voy a soltar mi lazo de con ellos, porque a mí no me hicieron nada. Hermanos, si a ti te pego en el estómago, te duele la cabeza, te duelen los pies y te cubres con las manos. ¿Qué pasa si te piso el dedo chiquito del pie? ¿Hasta dónde te duele, hermano? Hasta la nuca. ¿Qué pasa cuando te avientan una piedra? Tratas de cubrirte. Así debemos de ser la iglesia: cubrirnos, cuidarnos, hermanos, y reprender todo aquello que viene a hacer daño. Es realidad, es demoníaco, hermanos. Los pleitos, hermanos, y los chismes y la división son fuerzas destructoras en nuestros hogares, en nuestras iglesias, y tristemente, hermanos, casi todos nosotros caemos en esto ocasionalmente, sea que somos los que ofendemos o los que defendemos tales actitudes. Que a fin de cuentas, hermanos, todo esto nos ayuda bien. Por ejemplo, las iglesias nuevas en un principio lo que quieren es tener gente, y hacen lo que sea y soportan lo que sea con tal de que haya gente. Después de un tiempo, hermanos, como nosotros decimos: Señor, si nos dejas con los 100 y piquito, está bien, ya no hagas más. Vamos y predicamos allá afuera y levanta iglesias allá. Porque cuesta tanto trabajo, hermanos, construir, perseverar, lograr la unidad. Y literalmente los que hemos sufrido por construir estas cosas, por gracia de Dios y para su gloria y por Él nada más, estamos cubriéndonos, hermanos, las partes débiles. Estamos desconfiados. Y por eso es que continuamente vamos elevando los estándares de seguridad espiritual en la iglesia. Vamos cuidando minuciosamente los detalles, que claro que para otros es exageración. Alguien me decía el domingo pasado o antepasado, ya ni me acuerdo, después de una serie de ofensas que me levantó aquí en la iglesia, me dijo: y tú lo que dices y la membresía, a mí no me gusta, la membresía no es la membresía algo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo y tú no sabes y no eres nadie. Y me quedé pensando y dije: qué tremendo, porque hermanos, ¿de dónde sacó él esa idea? ¿A qué iglesia él perteneció o dónde vio eso? Es la perversión del hombre en su mente. Es, hermanos, como cuando decimos: ay, ojalá que la iglesia llegue a ser como, o que mis hermanos sean como, o que el pastor sea así, o que... ¿De dónde sacamos esa idea, hermanos? ¿Dónde está ese molde? ¿De dónde sacamos la idea que algún día las cosas estarán extremadamente bien? ¿De dónde, hermanos? Son pensamientos pervertidos, satánicos, que el diablo trata de introducir para subir un estándar, hermanos, que no existe. Y para cansarnos antes de tiempo y no luchar por las cosas que merecen lucha. Un falso amor, una falsa lealtad,
cero disciplina, cero justicia y cero cuidado. Por eso el diablo con aquellos que usa entran y se cuelan. Y una vez que están dentro, hermanos, pues es una explosión desde adentro. Como decíamos antes, un hermano mencionaba, el ataque peligroso no es el que viene de afuera, es el que viene de adentro, hermanos. Porque cuando viene un ataque de afuera, si somos los hombres de aquí, están atacando, tratando de entrar por las puertas, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Cubrimos a las mujeres y a los niños allá y los hombres nos quedamos a detener las puertas o a pelear. Pero si el ataque es de adentro, estamos cubriendo hacia afuera y de adentro nos están golpeando. Y aparte de ese ataque, aquellos que son, hermanos, débiles en la fe y en el amor por la iglesia, defienden a los que hicieron daño, hermanos. Es algo normal. Si imaginamos nuevamente a este niño destruyendo el castillo, si este niño ya ha logrado conseguir seguidores, habrá otros que con muchas risas lo seguirán y patearán también el castillo y brincarán con él. Es igual, hermanos. Aquellos que no han construido y no les ha costado trabajo, fácilmente querrán destruir. Y esos pleitos y chismes, hermanos, son fuerzas destructoras en nuestros hogares, iglesias, y tristemente, hermanos, se va a manifestar a lo largo de toda la vida nuestra y en la iglesia. Y ojo de que no seamos aquellos que lo hacen. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Por ejemplo, cuando alguien abandona una iglesia, hermanos, lo más óptimo, maduro, aún lejos de lo espiritual, es hablar con los pastores o los que están gobernando la iglesia bajo el gobierno de Cristo y, hermanos, ¿saben qué? Estoy siendo tropiezo, voy a salirme, quisiera hablar con la iglesia para darles mi motivo y no crear conflictos después. Y valientemente pararse en el púlpito y decir, hermanos, hablemos con los pastores, ¿saben qué? No he dado fruto, he estado en pecado, necesito un tiempo, voy a irme de la iglesia, hermanos. No hay culpables, solamente yo no quiero ser tropiezo para ustedes, en el amor de Dios me voy. Eso es. Pero cuando la gente huye cobardemente, hermanos, lo único que deja es incertidumbre en aquellos que no están muy en las prácticas de la iglesia, ahí constantes, y empieza el diablo a continuar. La destrucción es corrosiva, hermanos, y el diablo es así, inicia poco a poco, es un cáncer, literal. Empieza un poquito, una mancha en la piel, y esa mancha llega a matarte por un cáncer en la piel. Es una gangrena en el dedo pequeño. Se corre, hermanos, y mata a una persona. Es igual. Por eso tenemos que amputar el mal y tener cuidado. Hermanos, hay otros que continuamente utilizan estas fuerzas para destruir relaciones. Hay algunos que lo hacen sin querer, en parte, porque todos saben, es como la sensualidad, hermanos. Una mujer que se viste sensual, ella antes se vio en el espejo para ver si logra verse como ella desea verse. O un hombre igual. Y es de la misma manera, una persona que va a causar este tipo de problemas sabe qué es lo que está ocasionando, porque el Señor nos ha dado una conciencia para ver el mal, hermanos. Y estos continuamente utilizan cualquier método o medio para lograr destruir relaciones y dividir iglesias. Y generalmente, hermanos, hacen un enredo de las cosas. Pero diríamos, no, yo jamás seguiría a una persona así. Recuerda que la característica puede ser que no aparente ser una persona así. Bendita palabra, hermanos, que tenemos ahí nuestro estándar perfecto, nuestra guía, que nosotros podríamos escribir. Por ejemplo, una persona con estas características acusando a otra, los dos los ponemos en silla de acusados y vamos a la Escritura y empezamos a ver qué es lo que la Biblia dice, hermanos. Y no me importa que sonría, no me importa que tenga cara resplandeciente, hermanos, que se lave bien los dientes, que sea educado en la mañana, de noche, que aparente. Lo que va a importar es ver a la luz de la Escritura lo que está haciendo, sus acciones, lo que está causando, y de inmediato vamos a reconocer, hermanos, si esto fuera extremadamente evidente, las advertencias no estarían en la Biblia. La Biblia nos advierte porque ellos son disfrazados de ovejas. Se disfrazan. Por eso hay gente que los sigue.
porque no llevan un nombre perverso, hermanos. Nosotros temamos. Nadie le pondría a su hijo Nerón, ¿verdad? O Hitler. No, ¿verdad, hermanos? Llevan el nombre, lo reconocemos, pero estos no. Y logran hacer ruido, hermanos. Logran hacer ruido. Y obviamente a quien más afecta es a los débiles. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y hablar con el resto de los hermanos, hablar con la familia cuando este problema es familiar. Familia, estamos teniendo aún muy disimulados y tienen la asombrosa habilidad de separar hasta los mejores amigos. Son hábiles con palabras o con actitudes o con adulaciones o palabras lisonjas, con aparente piedad, hermanos, para lograr su objetivo, engañando a las personas que los están viendo. Hermanos, definitivamente si nosotros viéramos a un fariseo religioso, hipócrita, y viéramos a Jesús en el debate que hubo en el templo con los cambistas y los animales, y llegamos de pronto y no sabemos nada de Jesús ni nada del fariseo, nuestra carne apoyaría de inmediato al fariseo. Probablemente la actitud de él sería muy buena, muy piadosa, y la actitud de Jesús era enérgica, con fuerza, y probablemente nosotros mediríamos eso por la apariencia en la carne y no por las razones o por los motivadores. Hermanos, estos destruidores de relaciones no tienen lugar en la comunidad cristiana de la iglesia. El apóstol Pablo dice que con los tales ni aún comas. Pero nuestro corazoncito dice, pobrecitos, no, si yo sí lo voy, aunque Dios diga que no, yo lo voy a recibir. Bueno, si tú estás jugando con un enfermo de lepra y le estás rascando las llagas, lo más seguro que te va a dar lepra también a ti. Es verdad, hermanos. La amargura y el pecado son contagiosos. Una raíz de amargura puede contaminar a muchos. Una raíz de rebelión puede hacer a más rebeldes. Es literal, ¿has visto cómo comienzan las revueltas o las revoluciones? Una persona convoca y grita, y la mayoría que van a la guerra, hermanos, en realidad ni saben qué es lo que está sucediendo. Solamente le creen a un hombre y van detrás de él, terminan muertos. Rebeliones falsas, destructoras, es como los cristeros, que creo que fue un plan del diablo para tratar de tener la iglesia de Roma sus propios mártires. Pero ellos seguían a un sacerdote que le decían el Pancho Villa con sotana, y era un cura que exhortó a matar niños y mujeres con fusiles. Y la gente no sabía, pero él dijo, contra el gobierno que va en contra de nuestra madre Guadalupe. Y fueron, hermanos, a pelear. Era una revolución falsa, es un hombre que causó destrucción, dividió familias, destrozó vidas de hombres, niños, huérfanos, y envió a muchos al infierno, hermanos, por tener una actitud que aparentaba ser. Era un sacerdote, un cura, hermanos, lo veían con sus ropas eclesiásticas y la gente decía, no, lo que él diga, es una buena persona, es un cura, está viendo por nosotros. Tenemos que tener cuidado con la iglesia, y más en estos últimos tiempos, hermanos. Si te has dado cuenta, jamás se habían visto en los últimos, 100 años, tantos predicadores callejeros de sana doctrina. El reino está extendiéndose de manera impresionante y las puertas del Hades están intentando destruir, y parte de su plan, por supuesto, que es golpear la iglesia para que vaya disminuyendo su fuerza, para que los obreros se cansen, para que se desmotiven, para que digan, no, yo ya no más. Porque yo sé, hermanos, que si dejáramos de servir y de evangelizar, no tendríamos problema alguno, estaríamos, creo que, en mucha armonía y todo bien. Si dejáramos de exhortar desde el púlpito y motiváramos a los pecadores, hermanos, en el sentido de no te preocupes, sigue igual, Dios en su tiempo te cambiará. No te arrepientas y esas cosas, hermanos, no tendríamos pruebas ninguno de nosotros. Pero entre más servimos, más pruebas, y entre más sirvamos, el diablo más estará tratando de causar problema y división. Y el hombre perverso es lo que hace, levanta contienda, y es un hombre chismoso que va a apartar a los mejores amigos. Y la palabra amigo en la Biblia tiene un peso muy grande, hermanos, no es como nuestros amigos. Es un peso grande aquí, tan grande que el Señor Jesús
le dijo a sus discípulos: ya no me llamen Señor, sino llámenme amigo. Y estos hombres, hermanos, a menos de que se arrepientan de su pecado y repudien ese comportamiento, no pueden continuar en el cuerpo de la iglesia. Ayer hablaba yo con Pastor Raúl con referencia a algunos que han estado causando este tipo de estragos, hermanos, y aún tienen vínculo algunos de nosotros con ellos, cercano, y de saludo y de abrazo y eso. Y hablaba con Pastor Raúl y le decía: hermano, tenemos que alertar a este hermano, a este hermano, a este hermano, porque continúan así, están menospreciando lo que es la unidad de la iglesia, y están también tomando muy en poco las advertencias de Dios en cuanto a lo que puede causar. ¿Hasta cuándo podríamos nosotros recibir de vuelta este tipo de personas que causan tales estragos? Hasta que se arrepientan y repudien lo que han hecho, hasta que públicamente lo digan, si en realidad hay arrepentimiento. Hermanos, me equivoqué, cometí error, causé mucho daño, división, hermanos, causé desvelos, llanto, hermanos, enemistades entre ustedes. Perdón, hermanos, y por supuesto lo abrazamos y le decimos bienvenido, pero no antes, hermanos, no antes. Porque evidentemente lo que muestra al no manifestar su arrepentimiento o el pedir perdón es que no le importa lo que ha hecho. En su corazón, hermano, no tiene la intención de edificar a la iglesia. Sus corazones están atrapados por la maldad y encuentran deleite en ocasionar destrucción y miseria, aunque por fuera aparenten piedad y amor. El Proverbio 29, hermanos, de este capítulo 16 dice, es el tercer tipo de hombre, muy peligroso, hermanos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Hermanos, este hombre es peligroso también y es un hombre iracundo, es un hombre destructivo. Y generalmente, hermanos, la gente iracunda genera más enojo en las personas que los rodean. Por su enojo, hermanos, crea una tensión a su alrededor que usualmente engendra más pecado. Es lo que dice esto: el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino malo. Cuando alguien se enoja, hermanos, por ejemplo, en el hogar, en la casa, esto obviamente afecta el estado de ánimo del hogar. ¿Te has dado cuenta cuando alguno de nosotros está molesto en la mañana o en la tarde, o aún en nuestra comunidad de la iglesia, si hay alguien enojado, el ambiente se pone tenso aunque no haya palabras? Cuando alguien se enoja, hermanos, afecta el estado de ánimo en el hogar, en la iglesia, y generalmente produce descontentamiento. Y también se produce como una fábrica, hermanos, quejas y acusaciones y más palabras hirientes. Algunos son contagiados y comienzan a criticar o a hablar de la persona que está en esa situación. ¿Y viste al hermano Claudio cómo está enojado? Ay, sí, no, y el otro día me dijo, y empieza, hermanos, el tren. Generalmente se produce más descontentamiento, quejas, acusaciones, chismes, amargura y resentimiento, hermanos. Y en breve el hombre iracundo por fuerza va a tratar de hacer las cosas como él quiere. Inevitablemente va a destruir relaciones con otros y también socava su propio ministerio como esposo, como padre, como hermano, miembro, servidor. Este hombre o estos hombres, hermanos, pueden intentar hacer las cosas por la fuerza bruta y métodos tiránicos, tratar de establecer su justicia, gritando, ofendiendo, pero al final, hermanos, encontrará que su obrar causó más destrucción que bien. Si sus hijos o compañeros de trabajo o hermanos en la iglesia siguen su manera abusiva de hacer las cosas, lo que va a pasar es que van a multiplicar el daño y van a agregar al legado de ese hombre más familias, más negocios. Esto va a ser, como un Hitler. Hacen movimientos grandes, hermanos, a través de la fuerza. Y bueno, esta porción de Proverbios, hermanos, es digna de estar meditando. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Vamos a orar, hermanos. Señor, damos a ti gracias por tener de nosotros misericordia. Alertarnos, Señor. Ninguno de nosotros, Señor, estará ciego ante estas verdades, y al contrario podrá defenderse y detener los ataques que surgen de nosotros mismos por nuestra maldad y pecado.
Señor, ayúdanos a enmudecer cada día más nuestra carne y manifestarlo en casa, Señor, con nuestras esposas, esposos, hijos, hermanos. Buscar ser aquellos que edifican y unen y no lo contrario. Sabemos que una sola gota de crítica, de chisme o de ver el defecto de alguno o lo que hace o no hace, puede esparcirse, Señor, y terminar en mal. Te ruego, Señor, que tengamos temor de hablar de tu cuerpo, de causar división. Y que este tiempo, esta racha, Señor, de división, Señor, sea terminada, Dios amado, porque lucharemos en contra de ello, no porque se termine, ese espíritu continuará obrando hasta que vengas, pero que nosotros seamos de los que luchan, que enmudezcamos a aquel que quiere hacer eso, y aún, Señor, que nos apartemos de los tales, como dice tu palabra, que tengamos más temor de ti, Señor amado, que de nosotros mismos, Señor, más obediencia a ti, no a nosotros, y aunque duela, hagamos conforme a tu palabra, sabiendo que tu consejo es veraz e inerrante, perfecto y aún amoroso, aunque en ocasiones parezca que no, Señor. Te doy gracias por nuestra amada familia que está perseverando, todos los que están aquí, Señor, Señor, un grupo de personas pecadoras e imperfectas como yo, pero que están perseverando en el temor y continúan. Darles fuerza, Señor, y la misma gracia que has dado a algunos de los tuyos para soportar todo, Señor. Hazlo, Señor, con ellos, para que juntos veamos nietos, Señor, hijos de ellos, y todo lo que tú quieras, Señor, hasta que vengas o nos llames. En el nombre de Jesús. Amén.